Muy buenos días. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, les da la más cordial bienvenida al segundo día de nuestra conferencia CAF, Ciudades con Futuro. A continuación, tendremos la tercera sesión plenaria con una conferencia magistral a cargo del señor Pique Das, activista, arquitecto y ganador del Jane Jacob Award 2016. Oh, great. Good morning, friends. Thank you, Alejandra, for a short introduction. I'd like to begin thanking the President, CAF, Luis Carranza, Vice President, Jos Carrera, Heli Alvarez, Barbara Zamora, and the others at the CAF for having invited me here to this wonderful conference. I also thank my friend from Lima, Luis Rodriguez Rivero, for suggesting my name to CAF. I'm extremely humbled here by the presence of so many of you, so knowledgeable people with deep insight to the question of housing, that I wonder why I've been invited to speak here. Anyway, I do not run any risk. It is for those who have invited me. Their names are on record. Good luck to you. Well, that's the title of my talk today. I will try and do that in 30 minutes that's been assigned to me. Housing is indeed a very vast subject, and we can't possibly, all of us, or any one of us, touch upon all these subjects that it entails. So I've chosen a few, which I'll start with. For me, it's essentially, as the topic says, housing, or the struggle for housing for all, and the making of inclusive cities, which is one of our primary objectives in urbanization, is essentially a political movement. And we have to understand the housing question within that context. I've been here once before to Lima. Much as Mumbai is plagued by the deplorable housing condition in slums that is home to over 30% people in this city. In Mumbai, it is 50 to 55% people, constituting 6.4 million who live in the slums, but occupying just 16% of the total developable land of the city there. What can be more equal between us? Nations simply 17,000 kilometers apart than the question of land misutilization, exclusionary city planning, and the state of indignified and oppressive housing condition in which such large numbers of people are forced to live in slums. It is a failure, as I see, of the free market and the various city governments in undertaking the responsibility of affordable housing production and supply. It is the lack of availability of affordable, formally built affordable housing that has contributed to the proliferation of slums in cities, not just Lima and Mumbai, but many cities across the world who face similar tragedy, as I put it. I will now dwell upon just three key aspects of the state of housing and urbanization. The first deals with land, which is primary and fundamental to the housing question. The second
planning inclusive cities. It's about planning. And the third, as I term it, the democratization of our cities, which means how do we find housing beyond the free market? And how do we democratize our cities through the struggle for providing housing to all the people in our cities? I hope that the examples that I will present here in order to make my arguments and certain propositions will resonate in the experiences that you all have in your respective cities. This is in spite of the situations and details not being exactly the same, rather greatly varying between us, between places. But to me, it is the overarching ideas and principles that would be the same, influencing our understanding of the housing question and a dialogue subsequent to that. As a matter of fact, slums are the only places where people find affordable housing for outright purchase or on rent, neither being legally tenable in most instances in many cities. Also integral to the housing question is the level of access to social amenities, infrastructure, and quality of life due to the deteriorating or horrific environmental conditions that exist in slums. My thoughts and ideas on the question of housing are synonymous with various struggles of the millions of poor and marginalized people and the movements they have waged in Mumbai. In fact, what I'm speaking and presenting are deeply rooted in my experiences in some of these struggles in the city of Mumbai, both individually as an architect and as a member of the housing rights organization to which I belong, called the Nivara Haq. Let me now dwell upon each of these three issues individually, though very briefly. The first is the question of land, of course, the question of land equity. And in that context, the significance of the need for occupation of slum land and their integration. For me, it all started in the year 1980, a couple of years after I graduated from the School of Architecture in Mumbai. That's when the slum dwellers of Sanjay Gandhi Nagar, a particular slum, along with my organization, opposed the demolition and eviction of close to 300 families, which was situated in the south of the city, a very high-profile business district of Mumbai. Their struggle was essentially a battle for land. They fought a heroic battle for homes and shelter and won when the state government gave them alternate land on ownership for rehabilitation. Initially, with the active participation of the slum community, we prepared a layout plan for the new place and accordingly apportioned land to individual families. Together, we prepared a set of development control regulations for ourselves. It was a self-help housing scheme that was pursued. People built their own houses and developed common areas like schools, healthcare centers, open spaces, and so on and so forth. The houses were built independently by each family, and they grew differently. The expressions reflecting their needs and lifestyles and their economic condition, and also their attitude and interaction. I will briefly show you some of the slides. It's a long battle that happened with some of our activists getting onto hunger strike, opposing the demolition. And these were some of the 1980 pictures that shook the city at that point and brought the debate for recognition of slums and the need for their resettlement and assignment of land fundamentally as a policy of the government. I talked about that. We prepared models and layout plans and so on and so forth for this place. And we organized meetings, and you can see some of these last slides of what I talked about, that people build their own houses through self-help effort. If it is one thing that we've learned from Sanjay Gandhi Nagar and other struggles for housing rights in Mumbai, it is that people must continue to occupy land on which they have painstakingly built their houses and workplaces. Left without any option
Slum dwellers have fought against multiple evictions and rebuilt their houses many times over with unbearable expenditures. Besides suffering from enormous mental and physical stress, being subject to a state of abuse, humiliation, and uncertainty. These achievements, in spite of the many hurdles and inherent contradictions in the formulation of relevant policies, have not come on a platter due to the wisdom of our governments. These are indeed matters of great achievement of people's movements for claiming right to housing and participation in decisions that affect their lives. It is land rights alone that forms the foundation of the long and arduous path that is ridden with many challenges towards the achievement of what we now call the right to city. I then move fast forward to a period much later than 1980 and Sanjay Gandhi Nagar to 2000, when a spate of violent demolitions of over 70,000 slum dwellers' families built in the periphery of National Park in Mumbai were carried out, which my organization, along with the slum dwellers, challenged. After a long and arduous battle, including lost legal challenges, Nivara Haq, my organization, carried out negotiations with the state government for a rehabilitation plan. By 2015, nearly 15,000 families moved to an alternate site, setting up their new town called Sangharsh Nagar. Sangharsh means struggle. They named their new settlement or the new town as Sangharsh Nagar, with amenities, open spaces, and infrastructure. Though a lot more remains to be done in regard to infrastructure and conveniences, Sangharsh Nagar is a significant example for Mumbai, not only for the large numbers of housing units and sheer size, but for the impact it has made on the struggle for housing rights, including claims for a right to land and the formulation of various housing policies by the government. A rehabilitation plan for 25,000 houses was undertaken at the alternate site. We prepared a rehabilitation proposal of ground and 7-story buildings, as the law demanded, through a participatory process. In order to enable effective participation campaign, posters and models of the development were also prepared. Today, over 200 cooperative societies have been registered in the resettlement site, and also an apex body called the Mahasangh has been also formed, which takes care of the common assets and properties of the new settlement or the new town. So what are the lessons we learned from here? It's not moving. So those way, the top, you can see some of the posters that were brought up explaining the planning process, which was pasted over the entire area where the 70,000 families lived. We held meetings, public meetings, midnight meetings. That's when people get back home from work, and models were prepared. And so the entire process of the layout was akin to their ideas about human settlements. And that led to the implementation of the project. What we learned from this example is that cities and towns that have vacant, undeveloped land must ensure that land proportionate to demand for affordable housing is reserved in the development plan of cities, and exclusively for it, and not assign land for housing, which we then expect would be utilized in the open market or the free market for affordable housing of the poor. We find in India, in particular post-liberalization in 1991, that most land has been privatized and lost, and it therefore cannot be assigned in the development plan of the city towards affordable housing. And this is a huge crisis. So even if the government wishes to do so, it fails to do so unless it negotiates with the private developers and landowners and the market principles. And therefore, in Mumbai, we have demanded that slum land be reserved in the development plan for affordable housing.
Otherwise, in the development plan, they slap different functions like open spaces, maybe private hospitals, maybe other things on land which is occupied by the slum dwellers. And that's one way of gaining land to building land pools for affordable housing. Participatory planning of slums redevelopment can lead to substantial improvement in the conditions of living and the provisions of social amenities and infrastructure, as we witness in the plan of Sangharsh Nagar, which for the first time in Mumbai talked about housing not merely as housing units being commodities available and sold in the market, but housing as a complex settlement of accessible and affordable social amenities, including open spaces and recreation. What has happened over the years, unfortunately, through certain redevelopment plans and policies by the government, the city is, as we call it, is being further slummified. These are some of the examples of slums redevelopment schemes being mooted by the government, where you can see the buildings jostling with each other, where in principle, I'll just be very brief to explain what that policy is. It sort of takes away the land on which slum dwellers reside, pushes them to about 20, 25-storied, unsustainable, unaffordable, unmaintainable buildings to just about 25% of the land they occupy. And in the balance, 65, 70% of the land is then taken away for real estate transaction for construction of high-income housing or commercial projects, the profits of which is then put in to provide free housing to the slum dwellers. Now, this is something that in urban development is simply not acceptable. I then move on to the second point, which is very, very important, and that is the planning issues and planning inclusive cities, which now we demand, and I demand in particular, that we consider the existing land occupation pattern in our cities to forming the basis of the preparation of the development plan of cities. And this would check the kind of displacements that we're talking about. We also learned through the struggle for housing by the National Park slum dwellers that it is important to undertake the integration of slums and the slum land with the various neighborhoods and the city. That there cannot be excluded areas or in the periphery of the cities or barricaded lands, as we've experienced in many parts of the world, but the integration of the slums with all other areas and neighborhoods of the city is extremely important for future sustainable cities, where we are deeply concerned about the current trends of urbanization that is leading to the division of our cities, the polarization of communities, the kind of colonization of land and resources, and the kind of barricading of spaces exclusively for high-income developments. So the development plan of cities must therefore be based on existing land occupation pattern. In Mumbai, it's very interesting. It's one of the very rare cities where slums actually exist in every part of the city, jostling with high-income areas. And so it is, except in South Mumbai, where governments in the 60s and early 70s were successful in clearing those areas of slums. But even though there's some still existing there. And so what we learn and experience is that the long history of struggle by the slum dwellers and the working classes Mumbai has led to this successful integration of slum land with the neighborhoods and the city, and how do we retain that through redevelopment programs. I come next to a very important subject, and that is mapping of slums, which we carried out in Mumbai. In the case of Mumbai, mapping of slum and the preparation of a slum redevelopment master plan, a slum redevelopment master plan, as I call it, is so significant. We prepare master plans for the city, we prepare master plans for private enclaves and areas, but we fail to deal with slums as a vision. And we deal with slum redevelopment in fragmented and individual conditions and situations. The mapping that was carried out by my organization and I gives an interesting insight of facts and data and redevelopment perspective that is often contrary to the information and the path that governments pursue, tilted towards the interest of private builders and profit motive, which has been undermining the objective of affordable housing provision. As evident in the case of Sangharsh Nagar, we find
comprehensive planning of slum land, it is possible to achieve necessary amenities, open spaces, and infrastructure. Also, it is possible to plan for a mixed-use development by including affordable workplaces in these settlements. Thus, it is possible to achieve an inclusive development of cities' mission through slums redevelopment projects. So slums redevelopment project becomes an effective means for the achievement of inclusive cities. The other objective of mapping would be to determine value of land in relation to social objectives of its use. Maps are an insight into a nation's progress, not maps that define national boundaries, but maps that define cities and neighborhoods, maps that reveal the resources we may have lost or colonized, maps that make us vigilant and protective. Effort must be made to continually map the city in extensive detail if we are to build a more equitable city for its citizens. I now get to the third. So I now just go to the third point, which is really the last one that I'll be presenting to you, which I call it the, which I call it the democratization of cities. And that's so important for the achievement of equality and justice and inclusive cities. And considering that housing is an effective democratic means for the achievement of that objective, how can we promote housing beyond the free market? So that's really the last challenge that we have to conceptualize. The two issues and the objectives that I have argued earlier, that is A, occupation of slum land and the achievement of land equity, and the second, the re-envisioning of cities based on the existing land occupation pattern, takes us to the third most important political objective, and that is the democratization of cities and production of affordable housing beyond the free market. As a matter of fact, it's the first two objectives themselves, but not exclusively though, contribute to the achievement of the third, that is the democratization of the cities. Struggle for housing is essentially a democratic rights struggle. Movements and struggles for housing are effective means for the achievement of equal and just cities. Participatory housing and development plans and programs are a necessary tenet of democracy. It is a struggle not just for individual gain, but for building collective power. We have to go far beyond the romanticization of these marginalized cities within, or cities within, or for that matter, the enterprise of the poor that is pursued by them under highly oppressive conditions without much freedom of choice. Living and working conditions in slums are deplorable. Low-grade insufficient services and infrastructure and amenities coupled with overflowing drains and garbage pileup has led to unhygienic living conditions, thereby adversely affecting the health and laboring capacity. And this is important, the laboring capacity and productive capacities of the slum dwellers and the poor communities. Repairing and retrofitting the various ad hoc civic services and collapsing infrastructure, for that matter, the houses people have built as being the sole objective will not work. Neither will ad hoc additions and alterations sustain. Also, there is a huge pressure from slum lords and other officials of various local authorities who demand payments for extending support and imposing legal taxes. In fact, we have examples where poor pay much higher charges for services and infrastructure than we pay in our legal homes. To challenge these prevailing socio-political conditions, participatory slums reconstruction program and not improvement programs with comprehensive planning, as in the case of Sangharsh Nagar, could be an effective means for bringing about significant change. Development of affordable housing being a political question has to be pursued through collective dialogue and participatory endeavors. It is in this context that urban planning, as I have been demanding, and design ought to be considered a right. For urban planning ought to be considered a right, that every citizen has the right to participate in decisions pertaining to urban planning and design, and not exclusively left to some exclusively trained people like me as architects and urban planners. The key to solving the complex problem of housing undoubtedly lies squarely with the respective governments.
I just take a break here before the last paragraph to conclude that we did a master planning of the slumland of Mumbai, which is over 3,000 hectares of land. And we did that in our voluntary capacity. As I said, it's so important to do a master plan of the slumland. And we worked on the idea of legislative wards or administrative wards of the city in order to check displacement, locational displacement of people. And politicians loved it, as long as the constituency of slum dwellers stayed in their constituency and they didn't lose their vote banks. And we did all that planning exercise, which I'm just skipping very fast, but just to illustrate how this is possible. And through this exercise, we got some amazing results, where we found that it was possible to build 400,000 more affordable housing in the city after having rehabilitated over 6.5 million slum dwellers. So which means we, in a backlog of 900,000 houses, affordable houses in the city, through slums redevelopment, we could fulfill 400,000 houses. And of course, in our master plan for the city, we have an argument for the balance backlog and how that could be fulfilled through other state agencies. And therefore, if I may conclude just to say that, that the key to solving the complex problems of housing undoubtedly lie squarely with the respective governments. We can't let the governments go scot-free. It's their responsibility essentially, and we must put our pressures and public action to exert pressures on our governments to achieve this objective. They must abandon their reliance on the free market and intervene aggressively with the greater responsibility and answerability to create pools of land bank and housing stock aimed at providing affordable housing for all. And this has been one of the objectives that the United Nations Habitat 2 talked about in the Quito Manifesto. And I'm happy that we sort of focus on that as a way forward. Thank you very much. Agradecemos la maravillosa presentación del señor Piqueiras, arquitecto y activista y ganador del Jane Jacob Award 2016. Acto seguido, invitamos al señor John Close, director ejecutivo de ONU Habitat, a brindar su conferencia magistral. Señor presidente, gracias, de la CAF, señor vicepresidente, señoras y señores, my friend Dr. Das, queridos amigos y amigas, hablar de urbanismo en Latinoamérica, invitado por la CAF, es siempre una oportunidad para hablar de un tema relevante a nivel mundial y relevante también para el continente. Un continente que ha tenido sus vaivenes socioeconómicos en los últimos 40, 50 años y que reúne unas cuantas peculiaridades que le son muy propias, ¿no? Por ejemplo, que es el continente más urbanizado del mundo. Que es una sorpresa conceptual, ¿no? Pensar por qué Latinoamérica es el continente más urbanizado del mundo. Y si ven ustedes el mapa de densidades de los continentes mundiales, ya ven que hombre, urbanizada la población sí que está, pero la densidad media de la población de latinoamericana en relación al espacio es relativamente bajo, ¿no? Y una de las cosas que nos interesa desde el punto de vista de la urbanización es su contribución a la prosperidad y el desarrollo. Este ha sido uno de los temas más fundamentales que se ha suscitado en Habitat 3. Y es un terreno nuevo porque les tengo que explicar que desde el punto de vista de la teoría de la urbanización, el desarrollo nunca ha sido un tema de especial
preocupación de los urbanistas. Cuando hablas con un urbanista, el desarrollo o el crecimiento económico más bien tiende a entenderse como una cosa pecaminosa porque incluye dinero. Y el dinero, cuando se mezcla con urbanización, inmediatamente genera hipótesis de corrupción, negocios hechos ilegalmente, etc. Y los urbanistas, que vienen generalmente de la izquierda y de las ciencias sociales, de la sociología, tienden más a preocuparse por el bienestar de la población, por los derechos, por en fin, mejorar las condiciones de los más pobres, etc. Y hay una visión de la urbanización, del urbanismo, que tiende hacia las necesidades de la población. Pero si vamos al otro lado, y en Naciones Unidas tenemos los dos lados, si vamos al lado de los teóricos del desarrollo, en los teóricos del desarrollo el urbanismo tampoco aparece. En fin, y si vamos al consenso de Washington, que probablemente fue la última Biblia, digamos, sobre el desarrollo, del urbanismo ni se habla, no está en ningún punto. Los especialistas en desarrollo tienden a considerar el urbanismo, la ciudad, como un producto, como un outcome del desarrollo. Cuando una sociedad se desarrolla, no se sabe muy bien por qué, pero se urbaniza. Pero no hay correlación, pero no hay relación causa-efecto. Y en estadística es muy importante diferenciar entre correlación y causa-efecto, ¿no? Porque no todas las correlaciones son causa-efecto. Y los especialistas del desarrollo no creen o no hacen hincapié en que la ciudad es algo más que un outcome del desarrollo. Lo que hemos intentado hacer en Hábitat 3 es hacer un puente entre estos dos diálogos que son tan sordos el uno con el otro. Hemos intentado hacer un puente entre los urbanistas y los especialistas en desarrollo y estamos intentando decir, no, la urbanización no es un outcome del desarrollo, es un instrumento para el desarrollo. Y si la urbanización es un instrumento para el desarrollo, hay que empezar a hablar de por qué, cómo es, cómo se hace, qué hace la urbanización para incrementar las posibilidades de desarrollo. Y estas son preguntas que hasta ahora no se han hecho mucho, ¿no? Si vas a los especialistas de desarrollo, te dirán que lo importante son las infraestructuras, dejémonos de tonterías, infraestructuras, energía y ¿qué más? Capital humano, comunicación, sí, también, movilidad, todas estas cosas, cosa pesada, y en la urbanización ni se menciona. Si no hay una ceguera de colores y el color urbano no aparece. Y si vas a los urbanistas también les dices, ¿el desarrollo qué hace la ciudad para el desarrollo? No, el desarrollo lo tiene que hacer el país, luego el país tiene que ser rico, el país tiene que poner impuestos y luego el país tiene que redistribuir estos impuestos y darlo a la ciudad para que podamos resolver el problema de los pobres en la ciudad. Esta es la visión de los urbanistas convencionales, digamos. El arquitecto Das nos ha explicado otra cosa que es muy diferente. Él ni habla del Estado porque ni se le espera en fin, ni se le conoce. Y ellos lo que hacen es autoorganizarse para sobrevivir y para conseguir una cosa fundamental. Porque ustedes se preguntarán, ¿por qué la gente va a Mumbai y 6 o 7 millones de gente vive en slums, en villas o como le llamen ustedes aquí, o en favelas?
Porque, ¿qué será que hace que la gente vaya a Mumbai a vivir tan mal? ¿Por qué? Pues porque están mejor en el slum que en el pueblo con una economía agraria de subsistencia. Por esta sencilla razón. Sea la situación horrorosa que lo es, sea ilegal o alegal o paralegal o qué más da. Pero la gente va allí porque hay la esperanza de que va a estar mejor. Y si no es para ellos directamente, para sus hijos. Estaba hablando una vez con Joaquim, que es un compañero de DAS, que es el presidente de Slam Dwellers Internacional, que es de Mumbai. Ya ven ustedes Mumbai dónde está y qué pico tiene allí de densidad. Y el Mumbai y los slums de Mumbai, por muy mal urbanizados que sean y por muy desastrosos que sean, hacen economía de aglomeración. Saben ustedes que la forma de hacer valor en el sector urbanístico, hay dos grandes avenidas de creación de valor en el urbanismo. Valor de localización, que sería el que aprovecha el real estate, y valor de agregación o de acumulación o de proximidad o de economías de productividad, que viene del hecho de la proximidad de los factores de producción. Estas son las dos grandes avenidas de creación de valor urbano. Pues el slum, que tiene poco valor de real estate, aunque muchas veces aumenta también de precio, lo que tiene es un gran valor de economías de aglomeración, porque inmediatamente allí se crean puestos de trabajo informales, pero de los 6 millones de personas que viven en el slum, seguramente 5 millones trabajan. Y yo les pregunto, si esta gente no trabajase, si estos 5 millones no trabajasen, ¿qué harían? Pues Joaquín, el director de Slam Dwellers allí, un activista como el doctor Das, a quien él seguro que conoce, Joaquim, me dijo una vez, dice, somos el barrio que producimos más relojes falsos de todo el mundo. Somos el número 1. Y producir un reloj falso no deja de ser una actividad, porque hay que venderlo muy barato y tiene que funcionar al menos unas cuantas horas. Por lo tanto, tiene su gracia. Es decir, incluso el slum produce economías de aglomeración. Por lo tanto, la urbanización, incluso el peor de las urbanizaciones o la peor de las urbanizaciones, genera economías de aglomeración. Esto no se ha parametrizado, no se ha formalizado académicamente hasta la economía geográfica de los años 90, de hace 20 años, con Krugman y toda la teoría de la economía geográfica, ¿no? Pero antes esto se pasaba por alto, ¿no? Pero si estamos en un continente como este, poco urbanizado, muy urbanizado en la costa, muy poco denso, su economía muy centrada en el sector primario, agrario y extractivo, pero que espero y deseo que como continente ustedes tengan la aspiración de superar la fase del sector primario de la economía y moverse hacia el sector secundario, la industria, y el sector terciario, los servicios, y dentro del sector terciario moverse de los servicios de bajo valor añadido a los servicios de alto valor añadido. Espero que ustedes tengan esta ambición, porque si creen que en el mundo mundial podrán continuar muchas décadas centrados en las materias primas, van a estar siempre ustedes sometidos a los vaivenes de los precios de las commodities, que supongo que ya saben que suele darte alegrías algunos días y penas muchos más días, ¿no?
porque la fluctuación de los precios de los commodities va haciendo estos vaivenes. Por lo tanto, ¿debería haber interés en Latinoamérica en urbanizar de una forma diferente? Una de las peculiaridades de Latinoamérica con el urbanismo de China, por ejemplo, o de Europa, o del este de Estados Unidos o del oeste, es que la cantidad de producto que genera la urbanización en Latinoamérica es más bajo que la cantidad de producto que se origina aquí. Es decir, tenemos un problema. Están ustedes urbanizados al 80 y pico %, pero el rendimiento que produce esta urbanización es más bajo que para simplificar, es más bajo que la urbanización que tiene Asia. Y hace falta estudiar por qué. ¿Por qué esta clase de urbanización genera menos producto que la que genera Asia? Para corregir y mirar qué pasa. Cuando estás centrado en el sector primario de materias primas, la función urbana en la historia de la economía mundial, en la historia de la economía de la humanidad, la ciudad nació de la agricultura. Esto muchas veces la gente no lo entiende. La ciudad es un fruto de la agricultura. A veces que se quieren hacer separaciones entre rural y urbano. No, si lo urbano fue creado por lo agrario. Cuando la gente se estabilizó en el agro, creó mercados, creó hubs para intercambiar productos. Y esto fueron las ciudades de hace 10.000, 5.000 años. Es decir, que el origen de la ciudad es de la revolución neolítica de la agricultura. Sorprendentemente. Mientras éramos, cazadores-recolectores, no hacíamos ciudades los humanos. Empezamos a hacer ciudades con la agricultura. El otro gran salto adelante fue la industrialización. En el siglo XVIII, XVII, XIX, la industrialización generó un cambio social muy importante, sobre todo en Europa y Estados Unidos, donde la ciudad no tan solo era un hub de intercambio comercial de productos agrarios, sino que fue un espacio de encuentro de tecnologías, conocimientos y no sé qué, para organizar la revolución industrial. Y ahora que estamos abandonando ya casi la revolución industrial y pasando a la economía postindustrial, la economía de los servicios, la mayor parte de los nuevos trabajos que se generan incluso en Latinoamérica son en servicios, la ciudad vuelve a recuperar una nueva función. Es decir, en cada transición económica la ciudad ha ido cambiando. Desde la ciudad de la agricultura, la ciudad de la industria y la ciudad de los servicios. En esta transición de la ciudad de la agricultura, la ciudad de la industria y la ciudad de los servicios, el papel económico de la ciudad, ¿qué creen ustedes? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado, sí señor. En la medida en que nos vamos diversificando económicamente y vamos haciendo que nuestra economía sea más mezclada, más híbrida y por lo tanto más rica, más resistente a los ciclos de las commodities, el papel de las ciudades, la ciudad es el campo donde crecen los servicios. Y sobre todo es el campo donde crecen los servicios avanzados. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, si uno quiere acompañar un proceso de transición económica del sector primario al sector terciario y dentro del terciario al sector de valor añadido, tiene que invertir en la ciudad. Porque es que si no, la ciudad no produce
los bienes esperados. Te puede hacer relojes falsos o te puede hacer, en fin, mercados sorprendentes, ¿eh? Se pueden comprar en los mercados ilegales cosas, armas, drogas, todo lo que quieras, ¿no? Pero si quieres hacer una economía que produzca, tienes que crear una ciudad, un espacio urbano, donde puedas garantizar formación de tu capital humano a unas escalas que no son las mismas de la economía agraria ni de la economía de extracción, ni siquiera son las mismas que la economía industrial, porque ya no tienes obreros allí como el Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Necesitas gente que piense. Para tener gente que piense necesitas entrenarlos más años. Para entrenarlos más años la escuela tiene que ser eficaz. Para que la escuela sea eficaz tiene que tener alumnos y maestros especializados cualitativamente en la economía moderna y competir con Silicon Valley o con lo que sea, o con Hollywood o con los chinos. Ahora ya se van a la Luna también, ¿no? Quieren hacer una colonia en la Luna. Están buscando litio porque les interesa encontrar litio. ¿Saben por qué, no? Para las baterías, para toda la movilidad eléctrica. Bueno, aquí Aquí nadie está dormido. Nadie está descansando en los laureles de tener un jardín muy bonito. Y ustedes, claro, tienen la gran ventaja de están sentados sobre una mina de productos naturales importantísimos, pero no pueden vivir todos de ella con una cierta calidad de vida, porque del sector primario solo no se puede vivir en una economía moderna. Porque es un sector que se redistribuye mal, se tiende a acumular en pocas manos y generas tensiones y problemas políticos que te pueden hundir el negocio en cualquier momento. Y fíjense incluso en Noruega, un país riquísimo por el petróleo, que ha hecho el fondo del petróleo, pero que no para de invertir en nuevas tecnologías, para diversificarse. Es decir, utiliza el fondo del petróleo para hacer la transición a una economía del sector terciario avanzado, no del sector terciario sin valor añadido. Y, insisto, el sector terciario nace en los clústeres urbanos, ¿no? Para nosotros hay no sé, yo creo que tengo que parar. Sí, puedo hablar horas de la urbanización y no quiero aburrirles. Pero urbanizar bien es difícil. Urbanizar bien es difícil, ¿eh? Hay que comprometerse políticamente y hay que emplearse. Y para mí esta es la rueda de la urbanización, donde es importante que exista, la han puesto en inglés, una política urbana nacional, porque si no hay una política urbana nacional, la urbanización crece espontáneamente, y si crece espontáneamente no suele ser muy productiva. Tiene que haber una política de implantación. Tener una política nacional y unas reglas y unas leyes y tal, si luego nadie la aplica a nivel local, no sirve, no hace falta tener ni siquiera política nacional. Y luego en el centro hay aquí esta tríada que es imprescindible y que es un poco difícil de masticar, pero que no se puede evitar. Hay que tratar de la regulación jurídica de la urbanización. La urbanización los humanos la hacemos bajo el principio de la ley. Si no hay ley en la urbanización, lo que hay es corrupción, mal gasto, en fin, todo lo que ustedes pueden imaginar. Por tanto, el diseño jurídico y legal de la legislación urbanística y de las normas y regulaciones es fundamental y es el que normalmente falla más
en los países que nosotros estudiamos. Porque hay una tendencia que cuando se habla de urbanización de ir directamente a la forma física, a la arquitectura o al diseño urbano o la planificación de la calle y tal, que está muy bien, pero esto, bueno, está bien, pero si no hay una... Perdón, si no hay una... ¿Cómo se va atrás? Aquí, creo. Si no hay normas y legislaciones, no, es la ley de la selva. Y la ley de la selva produce malas ciudades. Los humanos no hacemos como las abejas, nuestros asentamientos, no lo hacemos por instinto. Las abejas lo hacen por instinto, no piensan, lo hacen por instinto y les sale perfecto. Les salen unos hexágonos que son extraordinarios. Y cuando has visto una colmena, las has visto todas, porque están hechas por instinto. Los humanos no tenemos el instinto de hacer ciudades. Nosotros éramos cazadores-recolectores, no urbanitas. Por lo tanto, nosotros hacemos las ciudades, las hacemos por acuerdo político y social. Las negociamos entre nosotros. Las hacemos por negociación o por imposición, depende del sistema político, pero no por instinto. Y por eso ninguna ciudad es igual que otra. No hay ninguna ciudad que esté repetida. Y hay que reconocer que para hacer una ciudad hay que diseñarla, pero no tan solo diseñarla físicamente, diseñarla jurídicamente y luego hay que diseñarla fiscalmente. Porque si hace la ciudad y nadie se encarga de cobrar impuestos para mantener, la vas a tener llena de agujeros, inundaciones, en fin, porquería, por no decir otras palabras más explícitas o más descriptivas, paseándose por la calle. Por lo tanto, la urbanización es un sistema complejo que implica manejar estas 5 cosas dentro de un cóctel que es muy importante y que cada uno de los componentes del cóctel, como una buena margarita o un buen mojito, lo que sea, cada uno de los componentes del cóctel sean buenos y segundo, las proporciones sean las adecuadas. Porque si en un gin tonic todo es ginebra, esto no es un gin tonic, es una ginebra. Y si bebes 3, te mueres. Es decir, que una cosa es la calidad de los productos e ingredientes y la otra es la buena proporción de los ingredientes. Y hablando de proporciones, hacer ciudad es básicamente gestionar el diseño con norma jurídica, diseño físico y diseño económico, es el diseño del espacio público, que es lo que aquí es gris, que normalmente en una ciudad representa... ¿Qué parte del suelo creen ustedes que representa el espacio público en una ciudad? Espacio público, ¿qué creen? En Manhattan, ¿cuánto dirían ustedes que hay de espacio público en Manhattan? 20, 15, 12, 2, 40, 40. 20, no señores. El espacio público de Manhattan es el 50% del suelo. Calles y parques. Y el otro 50% son los edificios, que se tienen que empezar a diseñar por la parcelación. Una de las cosas que la gente se ha olvidado, los urbanistas se han olvidado de la parcelación. ¿Cuál dirían ustedes que es el tamaño medio de la parcela media europea? Una parcela urbana en Europa, ¿qué tamaño medio tiene? ¿Una hectárea, media hectárea, o 400 metros cuadrados, 200 metros cuadrados?
¿100 metros cuadrados? En Europa la parcela media es de 200 metros cuadrados. Hemos hecho un análisis por satélite de las parcelas que ahora se hacen en todas las ciudades del mundo. Porque estamos en un momento, ya termino, estamos en un momento donde se hace una urbanización repetitiva igual en la periferia de Mumbai, en la periferia de México, en la periferia de Lima, en la periferia de Barcelona, en la periferia... Todo el mundo hacemos la misma urbanización, que es un desastre cultural porque perdemos diversidad. Pero bueno, ¿se atreverían a decirme cuál creen ustedes que es el tamaño medio de la parcela ahora en el 2017? ¿7 qué? 100. 100 metros cuadrados. No, la parcela media legal, 4 hectáreas. Nos hemos vuelto locos. Hacer ciudades con parcelas de 4 hectáreas es una opción absolutamente... Solo los grandes operadores pueden invertir, porque una familia no puede hacer un edificio de 4 hectáreas. ¿Qué haces? Edificios que son masivos y todos iguales. Se pierde la diversidad cultural y arquitectónica de la edificabilidad. Incluso edificios de casas se parecen a hospitales, porque al promotor le interesa que el edificio sea todo igual porque es más barato. El tamaño medio de las nuevas promociones urbanísticas del mundo está en 4 hectáreas. Hay que volver atrás, hay que volver a hacer urbanismo. Y hacer urbanismo es hacer... perdón, ya termino, aunque no lo parezca. Es hacer parcelas. Y dentro de las parcelas edificables, en el 50% del suelo urbano que se edifica, hay que poner de todo, Hay que poner vivienda, actividad económica y otros servicios y amenities y hospitales, iglesias y lo que sea. Todo esto hay que ponerlo en el 50% que es edificado. Y de esto y esto sale esto. Pero el cóctel tiene que estar bien proporcionado. Esto es Bélgica, esto es Holanda, esto es Alemania, esto es París y toda la frontera está Bélgica, esto es Londres. Fíjense ustedes qué diferente tramado urbano hay en cada uno de estos 4 países, que todos pertenecen a Europa, que todos tenemos la misma tecnología, exactamente la misma tecnología, las mismas empresas, para que vean lo importante que es la regulación urbanística nacional, que es lo único que diferencia entre un país y otro, y cómo la diferente legislación nacional produce un urbanismo diferente. Fíjense en la estructura urbanística de Bélgica. Fíjense en la estructura urbanística de Holanda. Saben ustedes que Holanda no tiene terreno y Holanda lo que hace es forzar la densidad en ciudades pequeñas y luego dejar el territorio vacío para su agricultura. Esto es Colonia, esto es Bonn, esto es Colonia, esto es Düsseldorf, esto es la banana industrial más importante del mundo, que tiene una estructura que ni es la belga ni es la holandesa, es la alemana, donde a diferencia de Francia, de Inglaterra y de Bélgica, no se promociona el acceso a la propiedad, a los pisos,
sino que se promociona el alquiler y, como consecuencia, el precio del alquiler en estas zonas es mucho más barato que aquí, que aquí y que aquí. Y estamos, insisto, en la Unión Europea con las mismas empresas, la misma tecnología, la misma Smart City, las mismas bicicletas que no contaminan, plantando árboles a todas partes, etcétera, etcétera, pero con un marco jurídico diferente. Y un marco jurídico diferente da como resultado unas estructuras urbanas que a ojos de los especialistas son muy diferentes y producen diferente output. Lo importante es que esto no lo parece, pero tiene consecuencias económicas en la economía de cada uno de los países. Y voy a acabar aquí, aunque creo que hay otra. Bueno, esto es para ampliarlo y para que vean ustedes la diferencia entre Bélgica, Holanda, que es muy interesante que el Benelux, que además todos fueron colonizados como ustedes por los españoles y tal, y miren qué diferencia. Miren qué diferencia, solo fruto, la arquitectura que se enseña en un país y en el otro es la misma, el urbanismo que se enseña en un país y en el otro es la misma. Lo único que cambia es las normas jurídicas. Por lo tanto, aquí hay mucho que debatir. En fin, muchas gracias. No sé si hay tiempo para hacer un debate, pero me gustaría mucho. Gracias. Agradecemos estas dos importantes conferencias magistrales. Agradecemos al doctor Piqueirás. Agradecemos al señor John Close, director de ONU Habitat. Damos por concluida esta pequeña sesión para pasar a las sesiones de intercambio con el señor Pablo Sanguinetti. Unos segundos, por favor. Buenos días. A continuación, la introducción a las sesiones de intercambio estará a cargo del señor Pablo Sanguinetti, director corporativo